Bueno, buenos días, gracias por su asistencia. Como ustedes saben, en diciembre pasado hubo una reunión de las Comisiones Unidas de la Ciudad de México, de estudios legislativos y de puntos constitucionales, donde se empezó a dictaminar las distintas iniciativas que se tienen en materia de reforma política de la Ciudad de México. Se distribuyó un anteproyecto de dictamen en aquella ocasión, documento que ha servido de base para la discusión entre algunos senadores y senadoras de algunos temas que tienen que ver con la reforma de la ciudad, y donde hay sugerencias ya de cambios comunicados de manera verbal, ninguna por escrito. En esa ocasión, en diciembre pasado, abrimos un receso para que todos los grupos tuvieran la oportunidad de analizar las distintas iniciativas, el anteproyecto de dictamen que se estaba distribuyendo, y nos pudieran hacer llegar observaciones. También fue público que en el último día del cierre del periodo en diciembre pasado, que se cerró de manera sorpresiva o abrupta por una diferencia en torno a la ley de consulta popular, el dictamen de reforma política ya no pudo salir adelante en el pleno. Entonces, se nos fue el periodo también que inició en febrero. Tuvimos ahí muchas promesas, muchas declaraciones públicas de prácticamente todos los actores políticos. Tuvimos también la visita del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se dio una conferencia de prensa conjunta con los coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN, y por supuesto del PRD, con el presidente del Senado, y ahí se dijo que de manera explícita que se tendría reforma política en ese periodo legislativo. Se hablaba en ese entonces de marzo. Hemos visto que pasa el tiempo y no ha ocurrido así. Tuvimos una reforma política a nivel nacional, a nivel constitucional, y se dejó de lado la reforma de la ciudad. Por primera vez la agenda nacional pues dejó de lado lo que le toca a la ciudad, no obstante que casi prácticamente todas las reformas políticas que ha habido en México siempre han tenido un referente muy claro sobre la ciudad. Sin embargo, es una reforma política que no abordó el tema de la ciudad y que después vimos, pues incluso le pedía algo a la Asamblea Legislativa que no podía cumplir, que era reformar el Estatuto de Gobierno para armonizar las nuevas leyes político-electorales en todo el país, incluyendo aquí en la ciudad. Motivo por el cual se tuvo que hacer un periodo extraordinario para corregir esa pifia que el propio Senado y el propio Congreso había hecho. Pero lo que vemos es que estamos legislando hacia atrás en materia de reforma política para la ciudad. Se tuvo que reformar el Estatuto de Gobierno para armonizar el tema electoral, pero todo ello ocurre porque no se da el paso definitivo en darle la autonomía a la ciudad y en darle su reforma política, una reforma más al Estatuto de Gobierno que, como lo dijimos en tribuna, pues es como remedio era muy bueno, como corrección era muy buena, pero como reforma política es claramente insuficiente. Entonces decidimos convocar a seguir estas reuniones de las Comisiones Unidas el día de hoy, porque estamos haciéndole una petición muy clara a la Junta de Coordinación Política para que incluya el tema de la reforma política de la Ciudad de México en estos periodos extraordinarios. Se está a tiempo, tenemos muchos días para procesar esta reforma, y lo que no podemos consentir es que se pase a un segundo término, que estemos hablando de las leyes en telecomunicaciones, de las leyes secundarias en la reforma energética, y dejemos de lado la reforma política de la ciudad. Entonces, lo que pretendíamos el día de hoy, que desafortunadamente pues no tuvimos el quórum para poder sacarlo adelante, es que pudiéramos empezar a dictaminar para que dentro de la agenda de los periodos extraordinarios, ya sea el de este viernes
o los siguientes que se programen, se puede incluir la reforma política de la ciudad. Que no se diga que la Comisión del Distrito Federal no está empujando este tema o no lo considera de la mayor urgencia posible. Entonces, pues dado que no pudimos sesionar el día de hoy, pues quisiera hacer un llamado a la Junta de Coordinación Política para pues que ya dé la instrucción a los grupos parlamentarios para que se pueda dictaminar en esta materia y podamos incluir la reforma política de la ciudad dentro de los periodos extraordinarios que se están teniendo en este periodo de receso legislativo. Si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Si no, pues muchas gracias por su paciencia y por haber estado aquí el día de hoy.